El título tercero del libro segundo del Código Penal se ocupa de las lesiones, artículos 147 a 156 quinquies, y el título cuarto de las lesiones al feto, artículos 157 y 158. El artículo 147 del Código Penal contiene el tipo básico de lesiones, sancionando al que por cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, con pena alternativa bien de prisión de 3 meses a 3 años o bien de multa de 6 a 12 meses y siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, matizando que la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. No es preciso, pues, someterse a tratamiento médico, sino que sea necesario para sanar la lesión. El elemento subjetivo viene dado por el dolo directo, el dolo eventual y también la posible comisión por imprudencia. Las causas de justificación serán la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Como formas de ejecución se puede cometer por omisión, discutiéndose si cabría la posibilidad de tentativa, y podría estarse en un supuesto de concurso ideal con el delito de homicidio. El número 2 del artículo 147 del Código Penal castiga al que por cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, es decir, que no requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La sanción a imponer es pena de multa de 1 a 3 meses. Estamos ante un delito leve, perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Finalmente, el número 3 del artículo 147 del Código Penal castiga al que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, con una pena de multa de 1 a 2 meses. Se está, pues, en el caso de un delito leve que solamente será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El artículo 148 del Código Penal se ocupa de las lesiones agravadas y establece que las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o al riesgo producido en los siguientes casos. Primero, si en la agresión se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. Segundo, si hubiera mediado ensañamiento o alevosía. Tercero, si la víctima fuera menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Cuarto, si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Y quinto, si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Los artículos 149 y 150 del Código Penal se ocupan de lesiones que revisten una especial gravedad por su resultado y agravan la pena a imponer. El artículo 149 castiga con pena de prisión de 6 a 12 años al que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, o la impotencia, o la esterilidad, o una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. La misma pena se impondrá al que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable además la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, siempre
que el juez lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Por su parte, el artículo 150 del Código Penal castiga al que cause a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, en este caso con pena de 3 a 6 años. Por órgano o miembro principal debemos entender toda extremidad u órgano externo o interno del cuerpo humano que posea actividad funcional independiente y relevante para la vida, salud o el normal desenvolvimiento del individuo. Por órgano o miembro no principal, respecto al principal le faltará la función autónoma, por hallarse al servicio de otros miembros u órganos principales y no resultar plenamente indispensable para la vida o la salud completa del individuo, pero que a consecuencia de su falta comportará que éste no pueda realizar todas las funciones de su plena actividad por suponer una pérdida o discapacidad anatómico-fisiológica. La pérdida o inutilidad de un sentido en la vista bastará debilitar suficientemente dicho sentido y no importará la situación precedente de la víctima. En el oído concurrirá, aunque pueda mitigarse mediante el uso de aparatos. En cuanto a la impotencia y la esterilidad, cabe la tentativa, y concurre aunque se pueda engendrar mediante técnicas de reproducción asistida. La esterilidad se consuma con el resultado, aunque quepa una sanación quirúrgica posterior. Finalmente, la deformidad será toda irregularidad física, visible y permanente, que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista. Se consuma con el resultado, aunque quepa una sanación quirúrgica o protésica posterior. El artículo 151 del Código Penal establece que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos anteriores se castigará con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. El artículo 152 del Código Penal tipifica en su número primero las lesiones cometidas por imprudencia grave en su modalidad básica, y así establece que el que por imprudencia grave cause alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado en atención al riesgo creado y al resultado producido con la pena bien de prisión de 3 a 6 meses o bien de multa de 6 a 18 meses si se trata de las lesiones del artículo 147.1. Prisión de 1 a 3 años si se trata de las lesiones del artículo 149. Y prisión de 6 meses a 2 años si se trata de alguna de las lesiones del artículo 150. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá preceptivamente y de manera adicional la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 1 a 4 años. Y se precisa que se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinará la producción del hecho, es decir, la velocidad excesiva y punible, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas. Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá preceptivamente y de manera adicional la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 4 años. Y si las lesiones se hubieran cometido por imprudencia profesional, se impondrá preceptiva y adicionalmente la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo de que se trate por un periodo de 6 meses a 4 años. El artículo 152 bis del Código Penal contempla un supuesto agravado facultativo o de apreciación facultativa en el caso de lesiones cometidas por imprudencia grave, al establecer que en los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente
la pena superior en grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho reviste notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y además hubiera provocado lesiones constitutivas del artículo 152.1, segundo o tercero a una pluralidad de personas. Esta posible agravación de la pena podrá serlo en 2 grados si el número de lesionados fuera muy elevado. El artículo 152 del Código Penal establece en su número 2 que el que por imprudencia menos grave cause alguna de las lesiones del artículo 147.1 será castigado con pena de multa de 1 a 2 meses. Y si se causan las lesiones de los artículos 149 o 150, con la pena de multa de 3 a 12 meses. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, se impondrán adicionalmente y preceptivamente la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 3 a 18 meses. Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 meses a 1 año. Este delito, el de lesiones causadas por imprudencia menos grave, solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Las lesiones cometidas en el ámbito intrafamiliar se tipifican en el artículo 153 del Código Penal, que establece que el que por cualquier medio o procedimiento causa a otro un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad del artículo 147.2, es decir, una lesión constitutiva de delito leve, o golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad a la conyugal aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Si la víctima de este delito fuera alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, excepto las mencionadas en el apartado anterior, la pena a imponer será prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. Así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años. Las penas que se acaban de referir en cualquiera de las modalidades de este delito se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
Por último, no obstante lo previsto en los apartados anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Conforme al artículo 156 quater del Código Penal, a las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título, cuando la víctima fuera alguna de las personas contempladas en el apartado 2 del artículo 173 del Código Penal, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. El artículo 156 quinquies del Código Penal recoge una posibilidad de penalidad específica cuando la víctima es menor, y así a las personas condenadas por alguno de los delitos de lesiones previstos en los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 del Código Penal, en los que la víctima sea una persona menor de edad, se les podrá imponer, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior entre 3 y 5 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en sentencia, o por un tiempo de 2 a 5 años cuando no se hubiera impuesto una pena de prisión. En ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de delitos cometidos y las circunstancias que concurran en la persona condenada. La participación en riña tumultuaria se contempla por el artículo 154 del Código Penal, estableciendo que quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o la integridad de las personas, se les castigará con pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien de multa de 6 a 24 meses. Sujeto activo será quien use medios peligrosos o conozca que otros lo hacen, siendo indiferente la participación inicial o sobrevenida en la riña. No cabe apreciar legítima defensa cuando hay una mutua aceptación de la riña, y en concurso con las lesiones, homicidio o asesinato, se producirá la absorción de este delito que resultará subsidiario respecto a ellos. Dispone el artículo 155 del Código Penal que en los delitos de lesiones se ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido por el ofendido, se reducirá la pena a imponer en 1 o 2 grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o por una persona con discapacidad necesitada de especial protección. De acuerdo con el artículo 156 del Código Penal, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales. La imprudencia médica es punible aunque medie consentimiento del paciente. Y en esta materia se ha producido una importante modificación por Ley Orgánica 2/2020 de 16 de diciembre de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
De acuerdo con el artículo 156 bis del Código Penal, los que de cualquier modo promovieran, favorecieran, facilitaran, publicitaran o ejecutaran el tráfico de órganos humanos serán castigados con la pena de prisión de 6 a 12 años si es el órgano de una persona viva y de 3 a 6 años si es el órgano de una persona fallecida. A estos efectos se entiende por tráfico de órganos humanos la extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos, que lo será si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias: que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante vivo, en la forma y con los requisitos previstos legalmente; que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del donante fallecido; o que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o ajeno, se solicite o reciba por el donante o un tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase, o se acepte ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o retribución el resarcimiento de los gastos o la pérdida de ingresos derivados de la donación. También se entiende por tráfico de órganos humanos la preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos, o el uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su trasplante o para otros fines. Del mismo modo, se castiga a los que en provecho propio o ajeno soliciten o reciban, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase o acepten ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o a un receptor de órganos, o bien a los que ofrezcan o entreguen, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios públicos o privados, con el fin de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la implantación de órganos ilícitamente extraídos. Si el receptor del órgano consiente la realización del trasplante conociendo su origen ilícito, será castigado con las mismas penas previstas en el primer apartado del artículo, que podrán ser rebajadas en 1 o 2 grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable. Se agrava el tipo y se imponen las penas superiores en grado a las previstas en el primer apartado cuando se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima del delito, o si la víctima es menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación. Si concurren ambas circunstancias, se está ante un subtipo hiperagravado que cualificará la pena a imponer de manera que lo sea en su mitad superior. Si el facultativo, funcionario público o particular que con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo realice en centros públicos o privados, estamos ante un delito especial impropio, las conductas descritas en los apartados 1 y 2, o solicite, reciba, dádiva, retribución a que se refiere el apartado B, o acepte el ofrecimiento o promesa de recibirlos, incurrirá en la pena en ellos señalada, superior en grado, y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios públicos o privados por el tiempo de la condena. Si concurre además alguna de las circunstancias del apartado cuarto, se impondrán las penas en su mitad superior. Y a los efectos de este artículo, el término facultativo
comprenderá los médicos, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o sociosanitaria. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero del precepto y además inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena cuando el culpable pertenezca a una organización o grupo criminal dedicado a la realización de estas actividades. Si concurre alguna de las circunstancias del apartado 4, se impondrán las penas en su mitad superior, y si concurre la circunstancia del apartado 5, se impondrán también las penas señaladas en este apartado en su mitad superior. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado, subtipo hiperagravado. En todo caso, se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias del apartado 4 o la del 5. Cuando, de acuerdo con el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de estos delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Y atendidas las reglas del artículo 66 bis, se podrá imponer además las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que corresponda conforme a los apartados vistos. En todo caso, estas penas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan si concurrieran las circunstancias del artículo 177 bis del Código Penal, que se ocupa de la trata de seres humanos. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este precepto producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Por Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se introduce el artículo 156 ter del Código Penal, que se ocupa del fomento de la autolesión, estableciendo que la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Además, las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a que se refiere este precepto, la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente estos contenidos o el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. El artículo 157 del Código Penal castiga las lesiones dolosas producidas al feto, estableciendo que el que por cualquier medio o procedimiento cause en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados por tiempo de 2 a 8 años. Se puede dar una situación concursal de delitos con las lesiones causadas a la madre y es posible la comisión de este delito en grado de tentativa. Finalmente, el artículo 158 del Código Penal se ocupa de las lesiones al feto causadas por imprudencia grave, estableciendo que el que por esta clase de imprudencia grave cometiera los hechos descritos en el artículo anterior, es decir, en las lesiones causadas al feto de manera dolosa, será castigado bien con la pena de prisión de 3 a 5 meses, bien con la de multa
de 6 a 10 meses. Cuando los hechos descritos en el artículo anterior, es decir, en las lesiones dolosas al feto, se causaran por imprudencia profesional, se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 6 meses a 2 años. Y la embarazada no será penada a tenor de este precepto.